Si escuchaste o viste un video o leíste un libro sobre Jacobo Grinberg, ya tendrás una noción de lo que es la teoría sintérgica, pero me nació y considero importante compartir lo que yo considero que es lo que nos menciona Jacobo. Él utiliza un lenguaje bastante avanzado, con base en mi criterio, ¿verdad? Porque no soy una persona que tuviese el entendimiento para ese tipo de aproximaciones en lo que él dice, ¿verdad? Yo por lo general me considero una persona bastante normal en el sentido de que compartía la visión de lo que era la existencia misma, ¿verdad? El material como la única realidad, la materia, ¿no? Lo observable, que se percibía de forma inmediata y que nosotros éramos personas que simplemente reaccionábamos a impulsos y esos impulsos nos hacían que tuviéramos distintas formas de ver la vida, ¿verdad? Pero solamente dependía del contexto y de nuestros instintos de supervivencia o emociones básicas, ¿verdad? Jacobo Grinberg nos ayuda a, este, a darnos cuenta que la realidad es muchísimo más diversa y que es mucho más complicada de lo que parece, pero a su vez es más enriquecedora, ¿verdad? Entonces voy a explicar lo que a mi entender y parecer, perdón, es la teoría sintérgica. Para explicar la teoría sintérgica tenemos que partir de una noción fundamental que es la latiz. De acuerdo a Jacobo Grinberg, la latiz es una zona de máxima coherencia y simetría. ¿Qué quiere decir esto? Que ante nuestros ojos, la latiz es la nada, la ausencia de objetos materiales y de ondas electromagnéticas y de ondas gravitatorias. Me refiero a que a nuestra percepción, por ejemplo, una persona normal, si ve hacia el espacio, quita las estrellas, quita las partículas elementales, neutrones, protones, etcétera, a nuestra percepción, ¿qué queda? La nada. Sin embargo, para Jacobo Grinberg no es que si hay ausencia de objetos, pero lo que estamos contemplando es la latiz en su estado fundamental y puro, ¿verdad? Entonces, para Jacobo Grinberg, podría decirse que el concepto de nada no existe, simplemente eh, al quitarlo todo lo material, queda el estado fundamental, que es la latiz misma. La latiz tiene unas múltiples propiedades bastante complejas, es una matriz informacional muy compleja, como él lo menciona. Sin embargo, tiene unas propiedades que vale la pena destacar. Entre ellas es que cada punto de la latiz contiene la información total, ¿verdad? ¿A qué me refiero con eso? Que un punto ubicado en el espacio va a contener la información de otro punto que se ubica en el otro lado del espacio, ¿verdad? Donde aparentemente no hay nada, hay información, digamos que compactada, que se comparte de forma casi instantánea de un punto a otro. Como segundo punto, si ya digo que la información se encuentra la totalidad de la información se encuentra en cada uno de los puntos del espacio, quiere decir que si modifico un solo punto del espacio, si es modificado, los demás van a ser afectados y para que esto se dé debe haber un superconductor de información. Obviamente ese superconductor debe ser casi de forma instantánea, pero nosotros, a nuestra limitada forma de ver las cosas, lo más rápido que puede ser es la luz, ¿verdad? La velocidad de la luz, que es aproximadamente de 300.000 kilómetros sobre segundo. Pero aún así, aunque dijéramos, no, es que no puede ser instantáneo, sí es así, ¿verdad? Con las partículas elementales se ha observado que se interactúan entre ellas y después se separan. Si una gira cierta cantidad de grados hacia un lado, la otra instantáneamente gira. Entonces se sincronizan a pesar de la distancia que hay entre ellas. Entonces, esa es otra propiedad de la latiz. La primera, que toda la información se encuentra en cada uno de sus puntos. La segunda, que si una porción es modificada, el resto también es influenciada, ¿verdad? Un ejemplo con las partículas que acabo de explicar. Otro punto fundamental de la latiz es que tiene una plasticidad enorme, que quiere decir que cuando la misma latiz
o sea, la unidad o la coherencia total, tiene una microdistorsión por cualquier de sus causas que pues, no conocemos, ¿verdad? Se genera una partícula elemental. Por ejemplo, ustedes imagínense el agua totalmente tranquila y de repente una microdistorsión que genera ondas y de esas ondas surgiera algo, ¿verdad? Es como la forma de como yo lo puedo ver, ¿verdad? Entonces, supongamos que en el espacio hay ausencia de objetos materiales, ¿verdad? Desde nivel macro, como planetas, o micro, ¿verdad? O subatómico, como partículas elementales. Sin embargo, en la ausencia de objetos, ¿verdad? Hay una pequeña microdistorsión que genera una partícula. Entonces, hay una plasticidad enorme porque la latiz misma crea bastantes objetos desde los macro, como planetas, a los microscópicos, ¿verdad? O muy pequeños, como los átomos y neutrones, protones, etc. Entonces, hay una plasticidad enorme. ¿Por qué? Porque nosotros somos creaciones de la propia latiz, complejas, ¿verdad? Y de una duración diferente unas sobre otras. Entonces, es esa. Tiene una plasticidad enorme. Y, obviamente, por esa plasticidad, tiene una duración manifestada. Cada objeto va a tener una duración diferente, ¿verdad? Pero aún así estamos integrados unos con otros. ¿Por qué? Porque si provenimos del mismo origen, pues nosotros debemos estar conectados entre sí, hasta con los propios objetos, ¿verdad? Otro punto muy importante de la latiz es que, como ya lo dije, podemos nosotros interactuar. Ahora viene el segundo paso. Ya que conocimos algunos de los puntos importantes sobre la latiz, y llega el ser humano a querer mimetizar esa información, ¿verdad? Esa matriz informacional. Después de mucho tiempo, el ser humano se crea a través de la evolución, ¿verdad? Pero nosotros nos creamos y hay un órgano muy complejo que es el cerebro humano, que nos permite entender, a Jacobo le permitió todas esas conexiones neurales que tiene, cómo es que se crea el proceso de la experiencia. Otro punto muy importante y el más importante de todos es que a Jacobo hace mucho tiempo se le planteó una pregunta, y la pregunta era cómo es que se crea el proceso de la experiencia, cómo nosotros percibimos aquello que nos rodea, cuál es el proceso, ¿verdad? A Jacobo se le planteó esa pregunta, pero no al Jacobo que conocimos, sino que él mismo narra en el libro de Pachita, Los chamanes en México, que él hizo una práctica para saber sus antepasados. Yo no sabía que él creía en la reencarnación, pero por lo visto sí, en las meditaciones logró observar eso. Él observó a un personaje muy importante que tenía un nivel de conciencia muy elevado. Entonces le dijo a sus discípulos, les hizo esta pregunta antes de partir, ¿verdad? Y ninguno de ellos lo pudieron contestar. El Jacobo del pasado, por así decirlo, se quedó con la duda, y con el paso del tiempo, ¿verdad? En esas múltiples reencarnaciones que tuvo, pues llegó a poder responder esa pregunta con la teoría sintérgica. Entonces, el cerebro humano es bastante complejo. Creo que es uno de los órganos o de las creaciones de la propia latiz más complejas, que las que le permitieron a la propia latiz observarse a sí misma. O sea que nosotros observamos el universo, y el universo de alguna forma nos creó para que nos viéramos a nosotros mismos. Como estamos conectados, las estrellas, los planetas, las galaxias son algo maravilloso. Todo lo que nos rodea es algo muy maravilloso. Y nosotros somos afortunados de poder observar todo aquello que nos rodea y pensar sobre todo lo que nos rodea, más que los animales, ¿verdad? Que no son tan racionales como nosotros. Bueno, ya que explico así. Otra de las propiedades, antes de que me adentre a lo que es el cerebro humano y la interacción con la latiz misma, la latiz tiene múltiples dimensiones. Nosotros conocemos solamente 3, pero Jacobo plantea que son las dimensiones casi infinitas, al igual que vibra frecuencias infinitas, para poder conservar toda esta información que nos rodea, o sea, los cientos de miles de millones de kilómetros,
para que sean soportados tiene que haber bastantes dimensiones, y que vibra frecuencias casi infinitas también para poder almacenar esta información colosal. Así que eso es un punto bastante importante que tenemos que tomar en cuenta. Las dimensiones que hay y las que conocemos son tres. La primera dimensión es la longitud, un punto sobre otro, ¿verdad? La segunda dimensión es la base, el largo por el ancho, ¿verdad? Que nos permite, pues digamos que formar figuras geométricas. Y la tercera es el volumen, tercera dimensión, lo que conocemos como largo por ancho por alto, ¿verdad? En la segunda dimensión solamente hay enfrente, atrás, izquierda, derecha. Y en la tercera dimensión es enfrente, atrás, izquierda, derecha, arriba y abajo, ¿verdad? Nosotros vivimos en la tercera dimensión. Y pues obviamente esto, entre más dimensiones, más información se puede conservar, almacenar, ¿verdad? Y este mundo tridimensional tiene algunas incongruencias, o lo que percibimos como incongruencias que escapan a nuestra percepción, es porque simplemente esa información que acabamos de recibir y que no entendemos, pertenece a una dimensión más avanzada. Y es por eso que nosotros llegamos a observar algunas cosas que creemos que simplemente no pueden ser. Y como creemos que no pueden ser, simplemente las ignoramos, ¿verdad? Hablo de todo lo paranormal, de todo aquello que creemos que no es cierto, pero simplemente es porque nuestra limitada capacidad de percibir las cosas nos hace de la forma más natural es ignorar aquello que no entendemos, ¿verdad? Ahora, ya que expliqué eso, que son características básicas de la TIS, hay muchas más, ¿verdad? Por los que quieren saber más sobre ello, pues pueden leer el libro de la teoría sintérgica de Jacobo Grinberg Silverbaum. Bueno, si me equivoco por el apellido, es una disculpa. Ahora viene la parte importantísima, que es el cerebro humano. Nosotros percibimos la realidad, ¿verdad? Los objetos, las formas, las texturas, ¿verdad? Pero nosotros nos damos cuenta que esto es el producto de un procesamiento interno, ¿verdad? Que el cerebro hace. Y no nos damos cuenta que nosotros interactuamos con esta matriz preespacial, que es la latiz. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, la luz que nosotros percibimos en cierto sentido no existe como tal, ¿verdad? Usted ve los rayos del sol o un foco, la luz no existe. Nosotros interactuamos con los fotones y hacemos una representación de eso a nivel cerebral, y como resultado se da la luz percibida. Bueno, la luz creada. Hay que, como apenas yo estoy entendiendo eso, pues digo la luz percibida, pero un término correcto, de acuerdo a Jacobo, sería una luz que es creada por nosotros mismos. ¿A qué me refiero? Voy a especificar un poquito más, lo más que se pueda. Los fotones son partículas, ¿verdad? Elementales, podría denominarla como una partícula elemental que nos permite a nosotros interactuar de una forma más con los objetos, ¿verdad? Hacer una representación visual. Sin la luz, nosotros no perderíamos una parte importante de lo que nosotros conocemos como realidad, ¿verdad? Bueno, esas partículas, cientos de millones de partículas, están de un lado a otro en el espacio, con un aparente, bueno, más que nada, no como aparente, pero como un caos en sí, ¿verdad? Porque son partículas que van de un lado a otro a velocidades bastante rápidas. Lo que nosotros hacemos, nuestros órganos, ¿verdad? El sistema visual, lo que hace es recibir esos fotones, ¿verdad? Los recibe y los codifica. El fotón es una partícula, nosotros la codificamos, o sea que reunimos esa información del fotón, nos da, pero al codificarla ya no la vemos como una simple partícula, la vemos como algo más, la interpretamos como algo más. Nuestra retina la interpreta como algo diferente, como es en su forma básica, por así decirlo. Entonces esa manda una señal, millones de células mandan una señal, ¿verdad? Que se van a nuestro cerebro. Nuestro cerebro interpreta esa información otra vez, la decodifica. Primero mandas la información, la decodifica, pero la decodifica en algo sumamente diferente a su estado básico, por así decirlo.
al fotón que llegó inicialmente era muy diferente, al ser codificado se transformó en algo más. Después, mediante impulsos eléctricos se manda, ¿verdad?, al cerebro, y el cerebro esos impulsos los almacena, los va juntando, los va almacenando y los va reinterpretando, los decodifica de otra forma totalmente diferente. Después se genera una matriz otra vez informacional reunida, que es el llamado campo neuronal. Este campo neuronal interactúa de nuevo con este campo preespacial o la latiz, y se crea lo que nosotros vemos como nuestra percepción visual, la luz, ¿verdad? Entonces, la luz que nosotros estamos contemplando en esos momentos, o que contemplas cada vez que tú prendes un foco, o cada vez que sales al patio, ¿verdad?, y ese día, no es que esta sea percibida y que entre por el ojo y eso así sea, ¿verdad? Porque no puede ser así, porque la luz no existe. Nosotros no la podemos buscar dentro del ojo, ni la retina, ni en el cerebro. Si nosotros abrimos el cerebro, no vamos a ver luz, ¿verdad? O sea, no hay luz como tal. Nuestro cerebro crea lo que conocemos como luz, como la luz. Es un ejemplo. Pasa lo mismo con los sonidos. Los sonidos son ondas que viajan a través del aire, ¿verdad? Nosotros, nuestra estructura del oído permite captar esas ondas, y otra vez ocurre lo mismo. Esa información se codifica, se manda otra vez al cerebro, y esta vez decodificada y se reinterpreta, ¿verdad? Y se crea lo que es el sonido como lo conocemos, ¿no? Entonces, como se hace en un proceso bastante rápido, unas milésimas de segundo, pues nosotros creemos que esto es la realidad. ¿Por qué? Porque este proceso es tan rápido, tan veloz, que nosotros no lo analizamos, no estamos conscientes de ese proceso y solamente estamos conscientes del producto. Pero una vez que nosotros lo pensamos, que Jacobo lo pensó, se dio cuenta del proceso, ¿verdad? Y se dio cuenta que el producto simplemente es una representación de la realidad, lo que nosotros llamamos realidad perceptual. Bueno, ¿qué pasa? Pues es algo muy importante. ¿Por qué? Si nosotros de una forma básica, por así decirlo, sin gastar mucha energía, vemos y escuchamos, tenemos sensaciones, sin un esfuerzo aparente, ¿verdad? Solamente tenemos que comer las calorías básicas para seguir funcionando de esta manera. Pero esta increíble capacidad de procesamiento cerebral es ya el cerebro algo muy potente para que merece todo nuestro elogio para poder crear esto. Incluso los animales también pueden hacer esto, algunos hasta con mayor complejidad que nosotros, ¿verdad? Porque hay animales que captan esas ondas de vibración en el aire mejor que nosotros y escuchan distintos tipos de frecuencias de los sonidos, ¿verdad? Nosotros no, nosotros lo sentimos como vibraciones. Sin embargo, hay cosas que ellos carecen y que nosotros tenemos una ventaja sobre ellos, como es la capacidad del lenguaje, del pensamiento propio, ¿verdad? Que ciertos animales no lo hacen de forma tan compleja como nosotros. Bueno, una vez que entendemos esto, que nosotros interactuamos con esta matriz preespacial o con todas las, ciertas partículas, ¿verdad? Y nosotros las decodificamos y las reinterpretamos de otra forma con esta interacción que tenemos y creamos imágenes, sonidos, etcétera, y que lo hacemos de una forma natural, ¿verdad? Sin meter un coste de energía considerable. Nos quiere decir que nosotros podemos trabajar con ello, interactuar más con la propia latiz y crear cosas muchísimo más complejas. ¿A qué me refiero con esto? Objetos, podríamos interactuar con esta matriz preespacial, interactuar con la unidad, por así decirlo, y crear objetos, entre muchas otras cosas que para nosotros suena a ciencia ficción, ¿verdad? Los que vieron Matrix se darán cuenta que había cosas que se creían imposibles, ¿verdad? Y que se realizaban ahí. Lo mismo con nosotros. Una vez que conoces el sistema, que cómo funcionan las cosas, podrás realizar proezas bastante inimaginables, ¿verdad? ¿A qué voy con esto? ¿O por qué Jacobo se dio cuenta de esto? Más adelante se les voy a decir. Bueno, ahora imagínense ustedes cómo es que dicen, bueno, ya entiendo lo que es la latiz, al menos un poco, sus rasgos básicos, ¿verdad?
Y piensa uno, bueno, si cada de los puntos de la latiz están conectados a casi una velocidad pues instantánea, por así decirlo, si se afecta un punto, el otro también se afecta. Entonces nosotros como personas influimos en los demás, sí, con el lenguaje, entre otras, influimos entre nosotros, ¿verdad? Pero no, nosotros notamos los objetos como ajenos a nosotros, pero no, todo está interrelacionado. Y es por eso que lo que piensa uno, lo piensa la otra persona. Si una persona está mal, de alguna forma nos va a afectar a nosotros. Como por ejemplo, efecto inmediato lo vemos con nuestros familiares. Si nosotros estamos empatizados con ellos, ¿verdad? Si un familiar le afecta algo, pues nosotros también nos sentimos mal, ¿verdad? Es una forma inmediata de ver que nosotros estamos relacionados. Pero para eso, para darnos cuenta de eso, pues tuvimos que vivir cierto tiempo juntos, ¿no? Pero esto pasa a nivel planetario. Jacobo Greenberg explica que así como nosotros generamos microdistorsiones en el espacio, o sea, nosotros cuando recibimos la señal, ¿verdad? O las partículas, las codificamos, y enviamos una microdistorsión de información, se genera una macrodistorsión compleja que va a dar como resultado la imagen visual. En las personas pasa lo mismo. Nuestros cerebros interactúan también con este campo preespacial y él lo llama el hipercampo neuronal, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que nuestros cerebros también están conectados a nivel planetario y nuestros pensamientos, así como ciertos, por ejemplo, el efecto mariposa, ustedes saben, no sé si han escuchado de ello, que un aleteo de una mariposa, si se dan las circunstancias adecuadas, este simple aleteo, esa pequeño viento que puede generar a la larga con circunstancias adecuadas, pueden generar un tornado o imagínense un huracán, ¿verdad? Se dicen como una pequeña mariposa puede generar algo tan grande, ¿verdad? Simplemente porque todo está conectado. De esa forma física podemos entender que a nivel físico ustedes dirán, bueno, a nivel físico puede ser que estemos conectados, pero como que a nivel mental una persona esté conectada con otra. Bueno, ese también razonamiento Jacobo Greenberg lo vio al estudiar los chamanes mexicanos, que ya sabían lo que Jacobo pensaba. Me refiero a que cuando Jacobo conoció a una curandera que se llamaba Pachita, Pachita ya sabía que Jacobo iba a ir a verla. O sea que Pachita ya estaba conectada de alguna forma con Jacobo. Antes de conocerse visualmente, ya Pachita ya conocía lo que Jacobo quería hacer, ¿verdad? Jacobo quería entender aquello que carece de un razonamiento lógico, ¿verdad? Quería adentrarse a lo desconocido y pues lo logró. Y gracias a todo lo que él investigó, nace la teoría sintérgica. Entonces, ahora vamos a adentrarnos a lo mágico. Y la teoría sintérgica nace de la experiencia, obviamente, de una persona. Y con base en su experiencia, nosotros experimentamos las cosas de otra forma y creemos en lo que él nos dijo, ¿verdad? Porque hay cosas que simplemente escapan de nuestra percepción inmediata y no podemos entenderlas, y esto nos ayuda, la teoría sintérgica nos ayuda a entender más lo que es la existencia propia del universo y a ver las cosas de otro punto de vista, ¿verdad? No solamente hay cosas que no se pueden aplicar a la ciencia porque escapan de la ciencia misma, de la ciencia material. Entonces, los científicos operan a un nivel de realidad de acuerdo a sus conexiones cerebrales. No hay cosas que simplemente no pueden contemplar. ¿Por qué? Porque si empiezan a contemplar, tal vez se tambalee lo que ellos conocen como leyes fundamentales que no tienen que modificarse, ¿verdad? La ciencia nos ha dado bastantes beneficios, algunos no tan buenos como la bomba atómica. Sin embargo, hay muchas cosas positivas de esos avances científicos que son muy rigurosos y muy lineales. Jacobo nos permite diversificarnos, y llegar a un punto de vista bastante enriquecedor, ¿verdad? Entonces, adentrándonos a por qué la teoría sintérgica nace, es porque Jacobo conoció a personas que hacían cosas que simplemente escapaban de lo que nosotros conocemos como lo posible, ¿verdad? Hay cosas que creemos imposibles
la primera persona que sabemos muchos millones de personas que es lo que hizo, algunos no creemos en él, pero Jesús de Nazaret podía hacer lo que hacía, multiplicar el pan, curar enfermos, entre otras cosas, conocer a las personas a nivel interior, porque él simplemente podía interactuar con este campo espacial. Él tenía una coherencia en su cerebro bastante elevada y entendía cómo funciona esto, lo que nos rodea, lo que conocemos como realidad. Jesús obviamente sabía que el proceso, ¿verdad?, de cómo nosotros generamos aquello que percibimos, y lo elevó, lo potenció. Por ejemplo, por eso es lo que yo digo, si nosotros somos conscientes de que aquello que percibimos es creado por nuestro cerebro y decidimos elevarlo lo más que se pueda, crearemos cosas más complejas, pero obviamente esforzándonos un poco más. Bueno, Jesús creó bastantes cosas, objetos, multiplicaba cosas y conocía cuáles eran las afectaciones del cuerpo, porque tenía los órganos sensoriales muchísimo más desarrollados, gracias a que su cerebro tenía una coherencia mayor, una densidad de información mayor, como lo es la propia latiz misma, ¿verdad? Lo que aparentemente es la nada, lo es el todo. Entonces Jesús, su cerebro era de la misma forma, tenía unas conexiones muchísimo más coherentes y una conciencia, por lo tanto, una conciencia más elevada de sí mismo y de aquello que lo rodea, que en cierto sentido es inseparable de nosotros, ¿verdad? Ahora bien, Pachita hacía lo mismo que Jesús. Pachita podía curar el cáncer, podía sacar tumores de cualquier parte del cuerpo, podía sanar heridas en cuestión de segundos, y lo hacía solamente con un cuchillo de monte. Jacobo fue por varios meses, algunos dicen que son 2 años, los que se quedó allí. Tenía pensado ver unas cuantas operaciones, pero cada vez que se quedaba ahí viendo las operaciones de Pachita, pues se quería quedar más tiempo, porque simplemente él no entendía nada. O sea, en cierto sentido no entendía que algo así pudiese existir, ¿verdad? A pesar de que él ya había conocido a otros chamanes que interactuaban con el tiempo. O sea, un chamán, o sea, pues supongamos que ubiques a una persona que se va en medio de, no sé, una ciudad que tiene meses que no llueve, y que él, con su acción cerebral, provoque la lluvia en cuestión de minutos o de horas. Pues dirás, una persona que es ajena a todo esto dirá, no, pues simplemente una simple coincidencia, que esta persona dijera que iba a hacer que lloviera, llovió, ¿no? O sea, para saber que es cierto, pues tienes que aplicarlo, seguir a esta persona, y tiene que repetir el mismo procedimiento varias veces para que tú creas que lo que él hace es cierto, ¿no? Eso mismo pasó con Jacobo. Al principio se dijo que era totalmente extraño aquello que veía. ¿Por qué? Porque él simplemente fue un académico de la UNAM, tuvo un doctorado en Estados Unidos, no recuerdo ahorita bien la universidad, ¿verdad? Pero lo que él conocía era totalmente, pues lo que conocemos todos, básicamente, ¿no? Que hay ciertas cosas que no se pueden sobrepasar, y que todo lo demás que carece de sentido, pues es ciencia ficción, o es simplemente charlatanería, ¿no? O sea, es algo en lo que yo también estaba, ¿verdad? Pero leer a Jacobo me hizo interesarme en lo que él decía. Ahora, muy bien, Pachita la curandera hacía cosas bastante portentosas, hizo bastantes operaciones. Quiere decir que abría cerebros, extraía tumores simplemente con un cuchillo. A veces los pacientes sentían dolor, otros no, que también es lo extraño. Jacobo dice que todas las personas curadas tenían como un brillo en sus ojos, como si hubiesen conocido algo más que nosotros no, ¿verdad? Algunos, después de las operaciones, les nacieron como unos, ¿qué será? Sexto sentido o algo más de percibir. Es como si el mismo proceso de operación que ellos padecieron, los ayudara a descubrir y elevar su coherencia también. Era como, como algo positivo, ¿no? O sea, sé que una enfermedad es terrible, varios tenían enfermedades terminales y todos ellos fueron curados. Solamente un caso se complicó, pero es porque una persona tuvo una muerte cerebral, o sea, es algo muy complejo.
Pachita lo que hizo, de acuerdo a Jacobo Greenberg, fue abrir el cráneo, extraer partes del cerebro, que estaban dañados obviamente. Pachita creaba las mismas partes del cerebro dañadas, ella las creaba y las volvía a insertar, ¿verdad? Pero tuvo que hacer varias operaciones porque era un reemplazo de cerebro. Y Jacobo le preguntó, le dijo, Pachita, si tú estás cambiando el cerebro, ella ya no va a ser la misma. Y Pachita dijo, no, ella va a ser la misma. O sea, básicamente sea lo que sea que extraía Pachita, al momento de volver a reinsertarlo, los reinsertaba de la misma forma, con la misma composición, pero nuevo, sin estar dañado, ¿verdad? La niña obviamente se curó, recuperó la movilidad y el habla después de un tiempo, ¿verdad? Pero Pachita hizo cosas increíbles y aparecía objetos y los desaparecía. Si había un órgano que se necesitaba, Pachita movía las manos y donde había carencia de objetos, surgía uno, ¿verdad? Y era un órgano que es mucho más complejo que un simple cepillo de dientes o cualquier otra cosa, ¿no? Entonces Jacobo entendió que Pachita hacía cosas inimaginables, pero entendió que había una similitud entre todas esas personas que en algún momento hemos escuchado de ellas. Yo siento que Jesús de Nazaret es alguien más, que uno de los primeros que descubrió esto, ¿verdad? Y que hablaba sobre el Padre, pero no hablaba sobre un Padre barbón, como nosotros lo ubicamos, ¿no? Porque nosotros humanizamos a lo que es Dios. Jacobo no lo ve así, Jacobo lo ve como algo que nosotros no podemos verlo porque simplemente no podemos decodificar esas energías, ¿verdad? Porque es algo muy complejo, ¿verdad? Muchos quisieron, según la antigüedad, y si ven la Biblia, quisieron ver a Dios, pero Dios no se mostraba porque pues simplemente escapaba de nuestra percepción. No podíamos verlo, se manifestaba en diferentes formas, ¿verdad? A través de nubes, etcétera. Pero independientemente que ustedes crearon en esto o no, hay muchas cosas que yo no creo también de la Biblia, pero entiendo que las personas simplemente se limitaban a la única forma de entender a Dios es que Él se manifestara de una forma que nosotros lo percibiéramos, ¿verdad? Porque si no aparecía como es en realidad, pues jamás nosotros podríamos verlo porque pues no podemos decodificar estas energías que son complejísimas. Entonces, entendiendo esto, Pachita logró lo que era imposible. Muchos quisieron estudiarla, muchos tomaban fotografías de lo que ella hacía. Algunos quisieron llevárselas, de acuerdo a lo que dice Pachita. Unas personas de Estados Unidos le dijeron que pues, querían estudiarla, pero pues ella dice que no tenía tiempo para esas cosas y que simplemente no le importaba, ¿verdad? Y ayudó a muchísimas personas, muchas personas importantes de México, de dinero y de poder, acudían con ella, pero obviamente no lo hacían público porque pues obviamente que se conociera que confían en una curandera más que en un doctor, ¿verdad? Pues sí sonaría mal, ¿no? En personas de alto estatus, ¿verdad? Era como si no confiaran en la ciencia y confiaran en una persona que no tenía ningún conocimiento sobre medicina, pero sin embargo, ella con la simple mirada podía ver qué órgano estaba dañado y qué se debía hacer para curarse. Sin embargo, si te adentras a la lectura del libro, y porque pues, hay que hacerlo, porque a veces los videos que uno ve no te explican todo. Jacobo, al estar ahí presenciando, decía, es un cuchillo que se inserta en distintas partes del cuerpo, que algunas veces hace incisiones muy grandes, pero algunas veces hace incisiones muy pequeñas, cortes muy pequeños, y entra todo el cuchillo en un cuchillo largo, como por aproximadamente 15 centímetros de largo, que a veces entraba y hacía cortes pequeños como de 1 centímetro o de medio centímetro. O sea, como un objeto tan grande se insertaba en el cuerpo haciendo cortes tan pequeños, o por orificios como las fosas nasales. Un cuchillo grande obviamente no iba a poder entrar en una nariz. Entonces Jacobo intuyó que el cuchillo simplemente era algo representativo para que las personas entendieran un poquito más, ¿no? Porque Pachita obviamente podía curar sin la necesidad de meter un cuchillo y de hacer cortes, pero para que las personas no se impresionaran tanto, ¿verdad? El cuchillo era utilizado pues para que tuviera un poco más de sentido todo aquello que pasaba, ¿no? Y Jacobo pues tenía inquietud, él quería seguir conociendo, descifrar todo aquello que ocurría en realidad, pero como él dice,
él no podía decodificar todo eso que pasaba y hacer una imagen visual de lo que acontecía en realidad. Así que le preguntó a varias personas que también ayudaron a Pachita y que tienen muchísimos años de ayudarla. Una persona, doña Candelaria, dijo que ella veía manos. Jacobo muchas veces ayudó, muchas veces sacó órganos, muchas veces sacó tumores. Muchas veces su mano entró en partes del cuerpo que una mano normal no tendría que entrar, ¿verdad? O sea, me refiero a que no tenían este, guantes, ¿verdad? Antisépticos y esas cosas para no contaminar los órganos. Pachita simplemente ese cuchillo lo volvía a hacer y lo utilizaba con varias personas al día, con 60 personas. A veces el cuchillo entraba en los ojos. Imagínense si operaste el cerebro, operaste el intestinos y todo, y metes el mismo objeto en otra persona, uno diría, pues va a haber una infección, ¿no? Pero no había ni siquiera infecciones. O sea, era muy, muy, muy extraño para Jacobo, para cualquier persona, ¿no? Entonces doña Candelaria dijo que ella veía manos brillantes y con dedos muy, muy largos y demasiadas manos. Eso explica cómo es que Pachita a veces hacía movimientos muy simples y el órgano que ella ponía, por ejemplo, supongamos que yo estoy mal de una parte del cuerpo, me tiene que sacar el pulmón. Entonces simplemente Pachita usaba el cuchillo, me hacía un corte en la espalda o en la parte lateral del cuerpo, me sacaba el pulmón y después iba a acomodar el pulmón nuevo que ella misma creaba, ¿verdad? Y cuando apenas lo iba a poner, el pulmón se succionaba, como si tuviera vida propia, se acomodaba solo. La herida, con solo poner las manos, la herida se cerraba instantáneamente y ahí quedó. Un doctor común dirá, bueno, pues si yo hago un trasplante de corazón, pues obviamente tengo que reconectar todo, ¿verdad? Todo para que el corazón funcione normal y no haya alguna hemorragia, ¿no? Pero Pachita no, simplemente ella creaba el corazón, creaba una parte del cerebro, lo insertaba, lo sellaba, por así decirlo, y tan tan se acabó. Y obviamente eso era extraño. Una persona normal diría, pues esa persona si le metes algo, no lo rechazaba, no había hemorragia interna, ¿qué estaba pasando, no? Entonces Candelaria decía que las manos se movían a velocidades impresionantes y esas bastantes manos movían los órganos. O sea que la succión en teoría no era succión, sino que eran manos brillantes que se encargaban de acomodar los órganos y seguir operando una vez que se sellaba el cuerpo. Armando, otra persona también, él decía que todas esas personas conectaban los conductos, ¿verdad? Las venas y todo, arterias y todo, ellos se encargaban de conectarlas y que esos eran seres. Bueno, disculpen. Entonces Armando percibía a seres, digamos, yo lo entiendo como seres dimensionales, en el sentido que como no pertenecían a nuestra dimensión material, ¿verdad? Y como la latiz se compone de múltiples dimensiones, nosotros solamente podemos observar la tercera dimensión. Pues si viene un ser de otra dimensión, pues simplemente no lo vamos a ver. Pero ellos se encargaban de ayudar a Pachita en las operaciones. Y pues esto es una parte de lo que es la teoría sintérgica. Espero que todo esto que les acabo de explicar les haga ver que nuestra realidad es mucho más enriquecedora de lo que realmente pues podemos percibir a simple vista, y que hay personas que han logrado auténticos milagros, que no son milagros si analizamos que esto puede realizarse por cualquier persona, ¿verdad? ¿Qué debes hacer? Primero conocerte a ti mismo para poder influir en los demás, ¿verdad? Primero a nivel interno, que es un proceso muy complicado, en el sentido de que necesitas capacidad de concentración. Hay demasiado que debes de hacer para encontrarte con ti mismo, porque a nivel simplista nosotros simplemente reaccionamos a impulsos que están en el exterior y pues parecemos como máquinas que pues dependiendo cómo nos vaya en la vida es como vemos la vida, ¿verdad? Pero no es así. La vida es mucho más interesante de lo que parece, ¿verdad? Y
para poder avanzar y trascender, primero tienes que conocerte a la perfección, aceptarte, tu pasado y dejarlo atrás y vivir en el presente como debe ser, ¿verdad? Entonces, espero que esa explicación los haya dejado libre de algunas dudas, y si tienen más, ¿verdad? Simplemente pues pueden leer el libro de la teoría sintérgica de Jacobo Grinberg. Yo recomendaría que antes de leer la teoría sintérgica, para entenderla, ¿verdad? Hay que leer a lo que hizo Pachita, ¿verdad? Ahí van a saber que Pachita no era la única, que también necesitaba apoyo, que ella necesitaba del hermano, que entraba en ella, una entidad espiritual, que en su vida pasada era una persona, y esa persona era Cuauhtémoc, el último emperador de los aztecas. Era un sacerdote y rey y guerrero, y desde pequeño él también tenía habilidades. Pachita también desde niña tenía habilidades. Desde niña Pachita tenía la capacidad de curar, de ver el cuerpo a nivel interno con la simple vista. Es cuando este ente espiritual entra en Pachita, pues los dos crean cosas mucho más impresionantes, ¿verdad? Espero que esta explicación, si no les genera todas las respuestas, que les genere dudas, y esas dudas los lleven a leer la teoría sintérgica. Les mando un gran abrazo. Recuerden que nosotros tenemos la capacidad de modificar aquello que nos rodea, influir en los demás. Hay que hacerlo obviamente de una forma positiva para que eso no nos afecte, porque el daño que tú haces, el daño se te va a regresar, ¿verdad? Entonces cuídense mucho y espero que les haya gustado esta explicación.